Venga, yo te hago una introducción rápida, como tú me hiciste, Listo. ¿sí? Eso. Venga, Mientras voy a compartir la pantalla. muy bien. Va entrando gente. Buenas, buenas Carmen, Hola a buenas todos. Andrés, buenas Hola. Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo Espero que están? estéis genial. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Hola. están? Súper Hola, bien. gracias. Qué bien, qué Bueno, bien. Oye, tengo que decir que me encanta que estéis aquí conectados con nosotros. Cada uno probablemente estamos en una parte del mundo. Amrit está en India, yo estoy en Colombia. España. Súper lejos. Yo creo que hay Sup- algunos de Latinoamérica, de Colombia también. Súper. Bueno, Martina, creo que empezamos o sí. Empezamos, sí, ¿no? Empezamos y si va entrando gente, pues vamos aceptando a la gente y ya está, ¿no? Listo. Sí. Vamos allá. Pues bueno, de la misma manera que Amrit hizo un poquito una introducción la semana pasada, el pasado jueves, pues voy a hacer lo mismo ahora y nada, pues contaros simplemente que aquí estamos hablando de el español como lengua pluricéntrica. Estamos hablando de un idioma que hablan como lengua nativa más de 500 millones de personas en más de 20 países y que al final no hay otra manera de tratar esta lengua, no se puede tratar de otra manera, se tiene que tratar como una lengua pluricéntrica porque es lo que es. Y en el webinar pasado, que os recomiendo ver si no lo habéis visto, os recomiendo ver la grabación, hablamos de qué pronunciación enseñar en el aula de L y nos dimos cuenta de que esa pregunta realmente no se podía responder con una única pronunciación, sino que había que intentar integrar al máximo todas las variedades de esa pronunciación. Y aquí Amrit hoy nos habla de variedades del español como tal y cómo traerlas al aula y poquito más. Bienvenidos a todos y adelante, Amrit. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Martina, por la introducción. Y yo, pues, primero que nada, ustedes tienen la opción de, obviamente, escribir en chat sus dudas y preguntas que pueden generar a lo largo del live. Y al final o sea, después de 20 minutos, vamos a abrir un espacio para dudas y preguntas. Entonces pueden seguir escribiendo y al final lo vemos todo. Entonces, nada, directamente vamos a entrar en el tema, cómo trabajar las variedades del español en la clase de español o en el aula de L. Y hay muchísimas variedades de español. Eso es como lo más importante, entender que siempre cuando construimos un manual, tenemos una variedad vehicular. Entonces, lo que significa que tenemos que tener una variedad predominante um, para mencionar o como para usar en yo creo que Martina hay un poquito de ruido en tu fondo, si puedes hacerte, ¿Sí? sí, un poquito. Eso, gracias. Um, entonces, cuando tienes una variedad vehicular, estás enfocando en una población cierta. Por ejemplo, en India, un caso de la India, estamos geográficamente más cerca de España. Entonces, muchas veces las personas usan aula internacional como el libro de base y tiene la lengua vehicular como español ibérico o español de España. Y luego tienen otros ejemplos de otras variedades a veces. Eso depende mucho del libro, manual, depende de los autores, depende de diferentes pautas y factores que deciden los autores, ¿no? Y luego tenemos las variedades periféricas que también lo deciden los autores muchas veces o dependiendo de las tendencias actuales. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo súper común o súper de momento es la canción de Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny ahora mismo es de moda, súper famoso. Antes la gente no sabía la combinación frecuente de tirar las fotos, solo usábamos hacer las fotos o sacar las fotos. Pero ahora también la gente sabe, ok, tirar las fotos gracias a las letras, gracias a la representación de la variedad de las Islas Caribes de Puerto Rico, de Bad Bunny, ¿no? Entonces, ahora, gracias a la globalización, tenemos que repensar todo el tema de la representación de las variedades. No solo
no solo podemos pensar en la inclusión desde la lejanía o cercanía geográfica, sino también con cuál variedad está en contacto el estudiante en las redes sociales, en el Internet y también desde el turismo. Por ejemplo, en la India llegan muchos argentinos. Yo estoy más expuesto a la variedad argentina que española en mi región, porque yo vivo cerca del capital del mundo de yoga, capital de yoga del mundo. Entonces llegan argentinos, brasileños, llegan mexicanos, colombianos, españoles, por supuesto, pero la mayoría son de variedad rioplatense. Entonces necesito conocer esta variedad, ¿no, Martina? ¿Qué opinas? ¿Tienes algún input acerca de este tema? Pues que realmente no tiene es que es eso lo que decíamos, ¿no? Con tantísimos millones de personas que hablan una lengua, es que no tiene sentido ubicar la lengua en un lugar. Es que lo que ya mencionamos y retomando, ¿no? Porque es que el hilo argumental es siempre el mismo. El español neutro o estándar, que es, o sea, el español de las personas que van allí desde Argentina para hacer yoga, pues no dicen yo, dicen sho, ¿no? Para la Exacto. pronunciación, ¿no? Ujú, Y eso es totalmente correcto, es su manera de decir yo, es su manera de decir la Y, ¿no? Que ni siquiera es la Y, allí es la Y, ¿no? O sea ujú. que todo eso no solo hay que notarlo y hay que ser consciente, sino que hay que traerlo al aula, ¿no? Exacto. Y ahora, tomando esta intro o esta realidad de base, hay que tener en cuenta qué representación o qué tipo de ejemplos llevamos al aula, a la clase de español, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si usamos otra vez ejemplos como Aula Internacional o Español sin Fronteras o muchísimos libros que tenemos de español que además usamos en las universidades, en institutos, oficialmente. Por ejemplo, ahora mismo enseño en Instituto Cervantes. Ellos tienen el libro Aula Internacional de base. Tengo que usar este manual de referencia porque el estudiante lo ha comprado. ¿Me entienden? Entonces, cuando ellos tienen este producto comprado, quieren ellos que usemos este libro para hacer actividades, para, no sé, como asignar tareas de la casa, etcétera. Entonces, en este caso, tenemos que tener muy en cuenta no hacer actividades que tengan representación muy de estereotipos. Por ejemplo, hay ciertos libros donde pues toda la unidad didáctica es sobre ropa, pero al final ellos tienen ejemplos de, ok, en Perú se dice chompa a la chaqueta y ya. O sea, ¿por qué tenemos solo Perú? ¿Por qué no otros países? ¿Por qué chompa? ¿Por qué no otro? ¿O por qué no pantalones? Entonces, hay muchísimos factores y pautas que necesitamos decidir que vamos a ver a final de este live. Importante mencionar otra vez que las variedades periféricas normalmente tienen una representación más estereotipada en el libro, normalmente, que una representación desde la realidad. Por ejemplo, acabamos de publicar una revista, El Desvelo, donde hablamos de la identidad afro y si vemos, no hay ejemplos indirectos, no hay ejemplos o representación de personas afros o de personas de las comunidades indígenas de Latinoamérica que perfectamente hablan español como segunda lengua, pero no tienen representación en manuales de español. Si yo viajo a Colombia hoy, si yo viajo a México, si yo viajo a Perú hoy, voy a enfrentar a estas personas con estas realidades, con esta variedad o de diferencia diafásica, lo que llamamos en sociolingüística, pero el estudiante no está preparado para nada. ¿No? Martina, ¿qué opinas? Eso mismo, ahí te estaba levantando la manita. Ujú. Es que, claro, representar las variedades no solo es necesario, sino que es, quiero decir, es la realidad de nuestros estudiantes. O sea, Ujú. tu estudiante va a viajar a Colombia y va a escuchar una manera de saludar, y va a viajar a Perú, y va a viajar a México, y le van a saludar de manera distinta. El usted en las Islas Canarias no es lo mismo que el usted en Madrid,
dentro de la propia España, ¿no? El usted en Madrid no es lo mismo que el usted en Argentina, o sea, o el vos, ¿no? Entonces, es necesario poner esto de manifiesto, por mucho que el manual, por mucho que los estudiantes, no, es que tenemos el manual, lo hemos comprado, queremos usarlo, ya. Pero luego, ¿qué vas a hacer con este idioma que estás aprendiendo? ¿Te vas a ir a Argentina? ¿Te vas a ir a Colombia? ¿Vas a trabajar con gente de aquí y de allí? Pues entonces tenemos que ver otro léxico, otras frases, otras. Y obviamente los estereotipos están ahí para sacarlos a la luz primero y vencerlos. O sea, Exacto. ir más allá de los estereotipos, ir más allá, no quedarse en esa primera línea de esa única palabra, de, ¿no? Ajá, tener la realidad en cuenta, por supuesto, ¿no? No solo representar los cuentos de los indígenas. Es como algo que veo Eso súper es, común. Vamos a ver un cuento de la comunidad indígena. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no vamos a ver un cuento, o sea, un testimonio de una persona que vive ahora mismo en Lima? ¿Por qué no? ¿No? eso es. Entonces, esto es muy fácil de romper los estereotipos si somos muy conscientes de que sí son estereotipos representados en el libro, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. Ahora también respondiendo a por qué la mayoría del material que encontramos en el Internet y los manuales son de España, perdón. Es una respuesta muy fácil y es gracias a la investigación, la inversión, el poder político, el poder blando que llamamos en la sociolingüística que tiene España. España sigue siendo de primer mundo, lo que llamamos, o de Europa, y tiene ciertos accesos muchas veces o cierta representación que no tiene muchos países hispanohablantes de Latinoamérica o Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es solo un tema político y no es una realidad lingüística, lo que dijo Martina en su momento. Hay muchísimos hablantes de español y la posibilidad de que un estudiante se encuentre con un hablante de España es baja que un hablante de Latinoamérica, porque son más en términos de población, ¿no? Entonces es simplemente un tema de que, ok, hay más representación porque las universidades españolas han invertido más o han creado más material y otros países están intentando lograrlo. México he escrito aquí también porque México tiene una representación muy fuerte en las telenovelas. Los estudiantes sí o sí o de alguna forma están expuestos a los doblajes de la película, a las personas con acentos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Narcos de Colombia, aunque no me gusta recomendar esta serie para nada, pero los estudiantes han visto esta serie. Narcos han sido expuestos a la variedad de Colombia y me preguntan, profe, ¿qué significa socio en este sentido? ¿Sabes qué significa macho en este sentido? Total, pregunta, ¿Sabes? pregunta increíble, me encanta. ¿No? Entonces, esto simplemente es la representación, ¿no? Bueno, vamos al siguiente tema que también necesitamos tener en cuenta, es la pragmática, lo que ya Martina mencionó un poquito, es el usted, el tú, es diferente. El vos usamos, por ejemplo, en ciertas partes de Colombia, de Ecuador, um, también yo creo que en Perú un poquito, pero más que todo en ciertas regiones de Colombia y obviamente en la variedad rioplatense, Argentina, Uruguay, Paraguay. Um, Eso depende mucho de la necesidad del estudiante. El estudiante va a viajar a Argentina o está en contacto con los argentinos o está trabajando con empresas argentinas o paraguayas o uruguayas. Entonces, el vos tiene más sentido. Aquí tenemos que tener en cuenta que el estudiante tiene que aprender una conjugación extra. Entonces, es más trabajo. Necesitamos que el estudiante trabaje más para que tenga más relevancia cultural. Quizás en algunos contextos sí, pero quizás en otros contextos no. Entonces, hay que tener un poquito en cuenta cuál es la necesidad del estudiante aquí. El tuteo, el ustedeo. La respuesta más fácil de todos los profesores es, el usted es formal, el tú es informal. Otra vez es una simplificación extrema. Me parece bien, yo creo que en la primera, segunda, tercera clase de español en nivel A1, pero poco a poco el estudiante tiene la opción de entender, ¿sabes? Que, ok, el usted de cariño también existe. Yo puedo llamar a mi pareja usted porque amo a mi pareja y es una variedad válida, es una realidad de muchos países latinoamericanos, ¿no? Martín, ¿no? Sí. Sí, no, simplemente decir que
que me encanta que hayas dicho sobresimplificación o simplificación extrema o algo así, porque verdaderamente es extremo, o sea, es reducir dos palabras con un significado súper amplio a formal, informal. Bueno, es que formal, informal es en España y es a veces, y luego ya no hay que ponerse muy filosóficos, ¿eh? Pero ¿qué significa formal, informal? Porque ni siquiera en España ahora todo el mundo utiliza el usted en los mismos casos. Entonces, obviamente, lo que comentamos la semana pasada en un alumno A1, que es la primera vez que ve la palabra usted y que le quieres dar una respuesta rápida de una frase, tal, bueno, vale, siempre hay que ver el contexto del estudiante, hay que ver muchas cosas, pero a la mínima que sea posible, hay que por lo menos, ¿no? Introducir la idea de que, ojo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, el español que estamos viendo aquí es el español de España. Te vas a la otra punta del mundo que también hablan español y el usted no tiene nada que ver con ser formal o informal. O sea, como dices tú, incluso se lo dices a tu pareja, se lo dices a tus sobrinos. O sea que es eso, ¿no? Poner de manifiesto eso. Totalmente, de acuerdo. De hecho, cuando fui a Colombia en el aeropuerto, alguien estaba regañando a su hijo y todo. Y es obvio, si yo digo Mantri a Monreal, voy a hablar en usted y voy a regañar. Yo lo llamo usted de regaño. Porque te distancias a esta persona gracias al usted. Te estás relacionando con la persona usando el pronombre usted para distanciarte, pero también para la cercanía, para el amor. Entonces, yo creo que no necesitamos tratar a los estudiantes como niños, si no son niños, si son adultos, yo creo que podemos explicar fácil. Hoy también a mí me parece muy importante incluir la lengua materna del estudiante. Podemos preguntar, ¿en tu lengua materna existe otra forma? ¿Cómo usamos? ¿Dónde usamos? ¿Puedes usar usted en tu lengua materna si existe para hablar con tu familia? ¿Qué pronombre usas para hablar con tu amigo? ¿Qué pronombre usas para hablar con tu jefe? Entonces, todas estas preguntas hacen ayudan en la orientación para entender el verdadero significado de los diferentes tratamientos que tenemos en español, ¿no? El vosotros, al final, que solo usamos en España, hay un debate muy grande ahora si el estudiante está aprendiendo español solo por gusto, solo hoy quiere viajar. Es importante enseñar vosotros. Yo, como profesor, diría que no, porque es una conjugación extra, es más trabajo para el estudiante. Y si yo enseño ustedes, sirve para todo. Los españoles entienden ustedes, los latinoamericanos entienden ustedes, todos saben, ¿sabes? Lo que llamamos el español estándar significa que la gente está entendiendo el, lo básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Martina, tú que como española, ¿qué vas a preferir en este caso? Claro, es muy interesante esto, ¿no? Porque si tú aprendes español por adelante con todo. Pero es que este caso, Amri, te estarás de acuerdo, la gente que esté en la sala, que somos profes todos, ¿no? Que un estudiante te venga y te diga que solo quiere aprender por placer, eso es lo mejor que te puede pasar, porque entonces es maravilloso, ¿no? Pero por supuesto, si un estudiante mío me dice que trabaja con personas en cualquier país de todos estos que hemos mencionado, ¿no? México, desde luego hay que decidir. O sea, ¿merece la pena que tú te aprendas esta conjugación si allí donde te vas a mover nadie la usa? Ahora bien, si Mm, tú te vas a quedar en España porque tu trabajo está en Valencia, en Madrid, hombre, claro, ahí ese es el debate que hay que hacer. claro, Entonces, otra cosa que también dijimos en la clase, en la sesión pasada del jueves, hay que tener en cuenta muchas cosas, el contexto del estudiante, las lenguas que ya sabe el estudiante y los objetivos. O sea, ¿dónde va a usar el idioma esta persona? Si la vas a usar en España, quizás sí que necesitas el vosotros. Si no, es que quizá no. ujú, Y es que eso esto parte de adaptarse al estudiante, ¿no? Ya nos adaptamos a nuestros estudiantes en todo, pues en esto también. O sea, desde luego, no porque una persona lo diga en un sitio, es como básico obligatorio porque está en los libros. Entonces, quizá se puede prescindir de él, como tú bien dices, ¿no? Quizá si no lo voy a usar nunca, porque lo tengo que aprender? Todo depende de los objetivos. exacto. Y al mismo tiempo es importante también
mostrar la existencia de este pronombre. No es como vosotros, no me importa, no me gusta, no te voy a enseñar. No. La idea de ser profe no es que me guste, que no me guste, es esto existe, tú eliges también, ¿no? O que existe vosotros, existe vos, vos quizás no vas a usar nunca, vas a escucharlo, vas a quizás usarlo si vives en Argentina, pero la posibilidad es baja. Entonces vosotros, la posibilidad es alta de que escuches, de que leas, de que veas. Entonces, existe, necesitas saberlo. Ahora, tomas la decisión, quieres aprender la conjugación, yo te ayudo. Por ejemplo, yo hablo español de Colombia, no uso vosotros para nada. Cuando era estudiante, sí, usaba vosotros porque estaba aprendiendo español. Pero en algún momento en mi vida decidí, ok, me conecto más emocionalmente con este dialecto, con esta variedad, no voy a usar vosotros porque no me relaciono, perfecto. Además, no tengo que conjugar, ¿sabes? A veces las respuestas son más sencillas que complejas, ¿no? Bueno, a lo siguiente, gramática. Integración de la variedad también se manifiesta en términos gramaticales. Los pretéritos, más que todo, el mejor ejemplo, el indefinido, el pretérito indefinido y el pretérito perfecto, ¿no? Entonces, el pretérito perfecto usamos muchísimo en España y el pretérito indefinido más en Latinoamérica. Muchas veces los estudiantes se preguntan por qué. Pues hay muchísimas respuestas de este por qué, pero yo creo que aquí ayuda mucho la gramática cognitiva que ha pues enfrentado dificultades en términos de la integración en la clase que habíamos hablado Martina y yo antes. Y, y muchas personas todavía tienen muchísimas dificultades en, bueno, primero no hay mucha formación del profesorado. En segundo lugar, en adaptar tu material en términos gramaticales para enseñar desde la gramática cognitiva e ilustrativa es una tarea compleja. Tienes que modificar todo tu material, no todo, pero alguna parte de tu material. Es un trabajo por parte del profesor. Muchas veces no nos pagan súper bien para hacer este trabajo. Muchas veces no tenemos tiempo y la mayoría de las veces somos agotados. Estamos agotados como profes. Entonces, aquí siempre digo, indefinido significa una acción terminada. Los latinos normalmente lo ven como desayuné, terminado, no me importa. He desayunado, bueno, me está afectando quizás hasta ahora, sigo con mi día. Esto es pretérito perfecto. Una respuesta tan fácil, visual, ¿no? Martina, ¿qué opinas tú? Claro, pues que en España esto es totalmente distinto. Y además, algo muy interesante, que ya solo con eso, o sea, solo con la realidad de que dentro de España, que es un territorio súper pequeño, con 47 millones de personas, o más o menos, quiero decir, solo en estas pocas personas, que en realidad son pocas, ya hay variedad del uso, porque en el norte de España no se usa igual este he desayunado como se usa aquí. Entonces, aquí me refiero a donde estoy yo, que es Valencia, Barcelona, o sea, o sea, dentro de la propia España. Yo, por ejemplo, digo he desayunado, me afecte o no. Ujú. Para mí, en mi variedad de uso del español, he desayunado simplemente significa que hace poco tiempo que lo he hecho, esa acción. Y ya está. Yo nunca diría en el mismo día de hoy que desayuné. Sí, desayuné chocolate con galletas. No, yo siempre diría he desayunado, porque estamos en hoy todavía. Claro, al estudiante esto se lo tienes que transmitir según la norma, según lo dices tú, según lo dice el contexto en el que está el estudiante y hacerle ver que hay muchas otras maneras de utilizarlo y que, o sea, obviamente fuera del error, tenemos que enseñar al estudiante fuera del error, pero que dentro de lo correcto las personas lo dicen de maneras distintas. Con lo Ujú. cual, por eso muchas veces el típico gap fill, ¿no? Rellenar huecos, es que hay muchas veces que tú misma, como si tú te lo lees como una estudiante, dices, pero es que esto ni Los siquiera, dos sirven. aunque sea lo, Sí. eso es. O sea, los dos Ajá. sirven, o yo depende de si me encuentro bien, me encuentro mal, si es por la mañana, si es por la tarde, lo diría de una manera o de otra, o sea, un poco así, ¿no? O sea, ejemplos muy abstractos, pero es que es tal cual. Claro. Entonces, esto siempre es muy importante también ver aquí, a mí me parece muy importante preguntar al estudiante, ¿esto existe? ¿Cuál existe en tu lengua materna? ¿Hay un pasado, un pretérito en tu lengua materna que representa una acción terminada, algo que represente una conexión con tu
ahora algo que represente una descripción en el pasado, etcétera, ¿no? Todo tipo. Por ejemplo, en hindi, en mi lengua materna, yo analicé literal, después de terminar mi maestría, que en mi lengua materna existen indefinido e imperfecto. Y ahora lo digo a mis estudiantes tal cual, y es como solo en 2 días entienden la diferencia entre pretérito indefinido e imperfecto, ¿no? Y lo que tú dices de perfecto, pretérito perfecto, es mejor enseñar porque también las conjugaciones de pretérito perfecto son fáciles, ¿no? Entonces eso ayuda mucho en hablar un poquito al menos en pasado. um, y los estudiantes no se sienten agobiados con tantas conjugaciones, tienen recursos para expresarse, ¿no? Y al Y final sobre también tenemos... todo, Sí, 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 Marta. perdón, ¿eh? Sí, Es sí, que, perdón, que es súper importante también que esto le resta ansiedad a nuestros exacto. estudiantes. Ah, Ujú, que me he equivocado, ¿qué tal? Oye, que no, que no, ujú, ¿no? Es como un poco menos rígido, ¿no? Y eso le hace al claro. estudiante sentirse más tranquilo o tranquila hablando, ¿no? Totalmente. Además, con las infinitas conjugaciones irregulares de indefinido, oh my God, es mucho, mucho trabajo para el estudiante, especialmente si está empezando el tema. Y al final también tenemos pronombres de objeto directo, objeto indirecto, que tiene también una diferencia muy grande en términos del uso en las dos partes del mundo. En España se usa más el objeto directo, en Latinoamérica más el leísmo, que ya conocemos muchos profesores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál varía de enseñar. Yo lo que hago personalmente es mostrarles que la mayoría de las, como 90%, 80% de las veces, si cambias el le a lo o lo a le, no te equivocas, no es un error. Y ahí ellos se sienten súper tranquilos usando al menos objeto directo e indirecto. Y luego poco a poco yo creo que es un tema de corregir, repetir, y los estudiantes luego automatizan los objetos directos e indirectos. Pero es muy difícil para ellos separar los dos en la cabeza y ahí también la gramática cognitiva ayuda mucho. Objeto directo es más cerca de ti, objeto indirecto un poquito lejos y por lo tanto no me importa el género. No voy a usar género en objeto indirecto, ¿no? Entonces, estos recursos están en casa de él si ustedes quieren leer o quieren ver algún material, hay un material de objeto directo e indirecto. Bueno, y al final tenemos para concluir el tema y luego ver si hay algunas preguntas. ¿Qué español enseñar? Depende de muchísimos factores. ¿Qué variedad de integrar? Depende de muchos factores. Y el número uno que ya hemos dicho muchísimas veces, Martina y yo, son las necesidades de los estudiantes. ¿Qué quiere hacer el estudiante con español? Muchísimas veces ahora, después de la integración de la IA, con la globalización, con todo, yo personalmente veo menos personas que están aprendiendo español solo por el gusto. Siempre tienen un objetivo. Por ejemplo, yo aprendí español por aprender. Es como, voy a intentar, tengo tiempo. Ahora nadie tiene tiempo, ¿no? Como siempre estamos deprisa por alguna razón que yo tampoco sé. Pero las necesidades de los estudiantes ahora han cambiado mucho y siempre tienen una meta. Quizás están en marketing, quieren aprender español para mejorar este aspecto. Quizás son profes de yoga, quieren convertir sus clases de español o dar instrucciones en español, ¿no? Etcétera. Entonces, o son corporativos, están trabajando por ejemplo, yo he tenido estudiantes que han trabajado con Argentina, con Chile, con Colombia, con España, con Panamá. Entonces, hay diferentes dialectos dentro del mismo grupo. Entonces hay que integrar un poquito las dos variedades con ciertos ejemplos importantes, vocabulario importante según su profesión, ¿no? Y eso podemos empezar desde nivel A1, ¿no? Muchos profesores dicen, español para fines específicos solo podemos lograr después de B1 o A2, no. Yo puedo perfectamente ayudar a un ingeniero expresar o hablar sobre su profesión al menos, o hablar sobre su empresa al menos, en nivelados. Puede, perfectamente. Es un tema de modificar, adaptar tu clase, ¿no? El español estándar o neutro, español estándar neutro, hemos hablado Martina y yo en el live anterior muchísimo, si quieren leer o escuchar luego. Pero el español estándar simplemente es
el español que no existe. Neutro tampoco existe, pero los hispanohablantes creen que existe. Entonces, es otro tema totalmente. Pero español estándar es fácil, es un tema más de alumnado. Estoy usando, por ejemplo, la palabra carro porque la mayoría de los hispanohablantes usan carro y no coche. Estoy usando, no sé, Martina, ¿tienes más ejemplos de español estándar? Bus en vez de guagua, autobús, ¿no? Iba a decir autobús, sí. Ajá. Entonces hay estas palabras que tienen múltiples categorías, sinónimos, podemos decir, ¿ok? O palabras culturales que cambian, pero el español estándar dice que, ok, voy a usar el más común para que el estudiante se sienta más tranquilo a la hora del uso y al mismo tiempo los oyentes están entendiendo lo que quiere decir el estudiante la mayoría del tiempo, ¿no? Las redes sociales, un gran impacto con Instagram. Estaba hablando con un amigo que también es profesor hace como 1 o 2 meses y estábamos hablando que los mexicanismos son famosísimos ahora en el Internet gracias a los mexicanos jóvenes que están súper activos en las redes sociales. Entonces, de alguna forma, tu estudiante de español va a escuchar algún mexicanismo y va a preguntarte qué significa, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar en Google, buscar en, no sé, IA. Ahora ya tenemos estas herramientas para tener todo el acceso a la información. La cultura pop, Bad Bunny, ya he dicho, por ejemplo, y el nivel del español, ¿no? ¿Qué tipo de dificultad va a enfrentar el estudiante a la hora de la integración de esta barrera? Yo no voy a enseñar si usar hubiera o hubiese el subjuntivo en nivel básico, no tiene sentido, obviamente. O palabras o combinaciones complejas como se desapareció como fuera por magia, ¿cómo es? Magia de arte de magia. Por arte de magia, Arte sí. de O sea, magia. expresiones que ya se nos van de Exacto, nivel, ¿no? O sea, eso exacto, está claro, pero eso en general, o sea, el nivel exacto. nunca se nos puede ir mucho ni por arriba ni por abajo porque por eso somos profes y somos capaces de mantener una línea base, Exacto. ¿no? Exacto. O por ejemplo, tenemos representación cultural por medio de frases estereotipadas que vamos a hablar en el próximo live, pero ejemplo sería fresco como una lechuga, fresco como una rosa. Cambian las comparaciones culturales, ¿no? Am, sí, entonces hay muchos ejemplos, no voy a dar spoilers, entonces en el próximo live vamos a hablar de estos estereotipos. Entonces hay que tomar en cuenta qué queremos hacer y qué queremos lograr que haga el estudiante fuera de la clase, ¿no? Y al final es como algo que he puesto separado totalmente, evitar cuentos indígenas y ejemplos estereotipados, porque veo muchísimo estos tipos de ejemplos en muchos libros. Vamos a ver Colombia, Amazonas. ¿Sabes? Es como, ok, también existe Cartagena, también existe otros países, también existe Bolivia, también nadie habla de Guinea Ecuatorial para nada en un libro de español, no sé por qué tampoco. Nadie habla de Paraguay, mucho, siempre es guaraní, Paraguay. Pero hay testimonios, hay personas que viven, hacen cosas en guaraní, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, estos tipos de estereotipos hay que evitar, ¿no? Martina, ¿quieres concluir algo más? No, que si alguien tiene alguna pregunta sobre algo de lo que hemos hecho, yo creo que hemos cumplido con nuestra promesa porque hemos cubierto el tema. También como el tema se engancha uno con otro porque es la misma línea argumental de que el español es súper amplio y súper rico, yo creo que por nuestra parte hemos cumplido la promesa. A ver si hay alguien que quiere lanzar alguna pregunta. Y eso que quedan más lives, quedan más directos, o sea que vamos a hablar de más cosas, ¿no? Sí, Sobre la misma dos más, temática. tenemos dos más, ¿no? Ujú. Eso es, Yo eso quiero, es. yo quiero comentar algo, chicos, disculpen Sí, si me permiten en este caso. Sí, Bueno, me claro. presento, mi nombre es César Andrés, yo vengo de Colombia, pero vengo de la parte norte en el Caribe, independiente, creo que cuando uno se pone a pensar en Colombia, piensa siempre en el acento paisa, pero efectivamente hay muchas variedades. En cuanto a la mía, siempre la gente me dice, bueno, eres colombiano, háblame paisa, como en la serie esta, pero somos más como Shakira, como Bad Bunny, nuestra área, independientemente que sea colombiana nos identificamos más con Cuba, Dominicana, Puerto Rico, entre otras partes de las Antillas, ¿no? Y también del Caribe continental. Mis comentarios
que quiero agregar son los siguientes. Primero, con respecto a los espacios. Creo que en el caso de España, yo me di cuenta de esto cuando viví en Valencia, que pensamos que son espacios completamente homogéneos. Pero, por ejemplo, un estudiante que ha aprendido español y que se va a vivir a España, a una ciudad como Valencia, puede encontrar, creo que España por su carácter histórico, va a encontrar el estudiante, gente de Argentina, gente de Cuba, gente de Colombia, viviendo en España para un tapeo, para cualquier actividad, ¿no? Entonces, muchas veces quizás se les prepara diciendo, bueno, vas a vivir en España y te enseñamos español ibérico, pero tal vez porque para tus procedimientos burocráticos, tus papeles o lo que sea, pero ya fuera en la calle va a haber una variedad muy grande, que muchas veces eso lo ignoramos y España, o por lo menos en mi opinión, el español es un idioma que integra mucho a la gente. No es, por ejemplo, como el alemán, que por ejemplo el alemán, yo cuando lo aprendí era para trabajar y para estudiar, más no para vivir la vida, y el español tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, sí entender que hay espacios dentro de la misma variedad ibérica como lo es España, especialmente para la gente que está en Valencia, que también le toca convivir con el valenciano en el día a día 50-50. Entonces, ahí vamos a encontrar unas dinámicas mucho más fuertes y más cuando por esa parte cultural, si el estudiante se va a vivir a España, pero vas a encontrar en España discotecas latinas, actividades hispanas que van a estar en el día a día con ellos. Eso es muy importante y lo quería comentar. Lo segundo, con respecto a los pronombres, o sea, hemos hablado del uso del vos, del vosotros. Fíjense que algo que me parece muy interesante es que cuando yo estaba en la primaria, como lengua materna, el español me enseñaban el vosotros, pero únicamente en un sentido literario, para entender el Quijote, hasta me obligaban a conjugarlo. Entonces, es algo muy curioso, ¿no? Porque es la norma. Y quería comentar que, por ejemplo, a mí me ha pasado, he visto muy pocos manuales que en las tablas de conjugación vi un proyecto una vez donde se incluían todos los pronombres. Aparecía el vos para el caso para el voceo, el tú y el usted. Quizás lo que se tenía en cuenta era que era como una referencia. Ok, tenemos la tablita aquí, vamos a poner quizá el vos en gris, en un tono un poquito más sutil para que, bueno, ahí está por si acaso, y también el caso del vosotros. Creo que en el caso de los diseños de materiales de español muy panhispánicos, hay que hacer mucho esa cuestión de ponerlo ahí como referencia y de ahí derivamos, ¿no? Y, ¿qué más? A ver, ¿qué se me pasa por acá? Sí, creo que era únicamente eso y pues bueno, me ha gustado mucho lo que he visto, así que volveré la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por todas esas aportaciones. Me parece, bueno, estoy de acuerdo en todo y qué guay que hayas vivido en Valencia, que yo ahora mismo estoy en Valencia también. Y qué Sí, casualidad, ¿no? de hecho voy a estar en Valencia todo el mes de julio. Yo tengo familia en Valencia, así que quedamos para un café, ¿vale? Nos vamos a tomar un café juntos, Genial, sí, vamos. Vale, Qué vale. bien. Amrit ahora tiene envidia, ¿eh? sí, yo siempre. Oye, pues qué bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que quiera comentar, alguna aportación? ¿Se quiere Pueden esperar a escribir la en semana los que viene comentarios, para en chat hacerla? también, las personas que no están o están fuera, pueden escribir en chat sus preguntas, dudas. Tenemos como 1 o 2 minutos más y terminamos. Y nos vemos obviamente el próximo jueves. Tenemos 2 lives más, 2 indirectos más. La temática es la misma, pero vamos a explorar otra dimensión del mismo aspecto. Mientras tanto, si quieren explorar, ya tenemos un producto, el desvelo de vista que pueden encontrar en la página web de Casa de L para descargar, leer, ver y ver, pues, ver cómo se puede integrar diferentes variedades de estándar, porque muchas veces hablamos y hablamos, nos quejamos, pero nunca tenemos un producto. Entonces, la idea es también lograr a tener ciertos productos para usar dentro de la clase directamente, ¿no? Am, bueno, yo creo Eso que es. sí, Hasta sí, aquí y nos vemos la semana que viene. listo. Yo creo que no hay más preguntas. Terminamos y nos vemos. Pues Gracias muchas a gracias. todos. Mira, voy a hacer una foto que salimos súper bien, Amrit, salimos súper guapos. Bueno, Ya la tenemos. bueno, chicos, Gracias. Que chao, vaya bien. adiós, Adiós. adiós.